Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los temas que estamos viendo en la última clase. Y antes de eso quiero comentarles que al final les dejé, por acá está, les dejé disponible el formato. La verdad es que quería modificarlo, pero me han dado súper corto de tiempo. Más que nada con este tema de las clases híbridas, ahora tengo que ir casi todos los días a la universidad. Entonces tengo que ir, volver y hacer clases virtuales. Era como que me acorta un poquito los periodos que uno tiene disponibles. Así que hoy día a la tarde voy a tener que responder las solicitudes que hay en el foro. Le dejé el formato informe. Al final es el mismo que tenía acá, ¿ya? Y las rúbricas, más que nada voy a ajustar los puntajes porque también están, por si acaso. En realidad no los puntajes, sino que las fechas. Miren, para que vean que están por acá. Están ahí, pero están con las fechas del semestre anterior. Así que les voy a ajustar eso y van a quedar habilitadas para que puedan ver ese detalle. Ahí pueden trabajar desde ya. La idea es que escriban directamente sobre el formato. O sea, ustedes entran, le cambian el título, le ponen los integrantes y empiezan ahí a escribir. Además tiene adentro instrucciones. Tiene instrucciones respecto a cómo agregar las imágenes, cómo poner una tabla y cosas por el estilo. Ya, está todo escrito. Entonces mi recomendación sería que primero le pegaran una leída rápida a lo que indica y luego empiezan a trabajar sobre él directamente. ¿Ya? Acá dejé un pequeño video bien cortito donde explicaba lo mismo que les había comentado, ¿ya? Así que para que quienes no hayan podido participar de esa clase o no hayan visto la grabación, aquí hay un video bien cortito donde se menciona lo esencial. Y ahora, dudas respecto a eso, a ese tema, al tema de investigación en realidad. Cualquier duda, comentario, descargo, ahí. Creo también que me mandaron, creo que tengo un mensaje sobre la prueba 1 que creo que simplemente tengo que asignarle puntaje, así que lo voy a chequear porque lo tengo ahí considerado ya. Y hay dos personas que me pidieron si que le podía retroalimentar un poco más. Así que ahí les voy a escribir, les voy a comentar cada problema y cosas por el estilo. ¿Ya? De todas maneras, cualquiera que tenga alguna duda sobre algún tipo de problema siempre me puede escribir. Y ahora pasamos entonces a lo que hicimos en la clase pasada. Al final, ¿saben qué? Estaba un poquito equivocado yo con las fechas y no partía la semana pasada el tema de la clase híbrida, la partía esta. Recién esta es la primera semana que es solamente que el profesor va. Pero yo ya la hice, así que en realidad sé cómo es y todo. Así que yo creo que lo que voy a hacer es llevar otra cámara, probar ahí cómo va todo, ¿ya? Pero en principio eso va a ser los jueves. Y recuerden que, si no me equivoco, a ustedes les debería llegar la información respecto a si estaban interesados en participar de forma presencial, ¿ya? Y de hecho me mandaron el listado, a pesar que recuerdo que eran poquitos, sí los que vienen listados. No salían los nombres, sí, solo el número. Pero creo que aún pueden gestionar esas cosas, que alguien está interesado, pueden consultar directamente con docencia. Algo por acá. Acá está el lápiz, no encontré el lápiz, la tableta. Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? Estuvimos trabajando con un problema de la guía. Este problema, en principio, yo diría que no es complejo, no es difícil, por decirlo así, en el desarrollo. Por ahí puede tener algunos detalles que generen dudas respecto a, por ejemplo, que el circuito aparentemente está desacoplado. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos un circuito que está acá y otro circuito que está acá. Y la única unión entre ambos circuitos se da a través de la relación que hay entre las fuentes dependientes. Como pueden ver, este Bx de esta fuente está acá y el I0 está acá. Y esos son justamente los que relacionan ambos circuitos. Es un tema que probablemente no la han visto antes, pero esto de hecho es el modelo que se ocupa para representar algunos dispositivos, como un amplificador operacional y cosas por el estilo. Por eso tiene esa estructura así. Luego, cuando tenemos eso, nosotros podemos resolver usando nodos y mallas. Nos pedían calcular el equivalente de Thevenin. Partimos primero apagando las fuentes independientes para así obtener el RAB, que vendría a ser la resistencia a vista a través de los terminales. Esto, como tenemos fuentes dependientes, implica que debemos agregar una fuente, ya sea de corriente o de tensión, de cualquier valor. Nosotros elegimos siempre un ampere o un volt para que sea más simple finalmente el cálculo.
¿ya? Porque después nos va a quedar que R Thevenin va a ser igual a BZ dividido en 1, que sería la corriente, ¿ya? Y la referencia tiene que ser así, más menos y la corriente entrando por el más. Si yo pongo la corriente con sentido contrario, tendría que poner más menos, ¿cierto? Para que se cumpla eso, que la corriente entre por el positivo. Y en base a eso, aplicamos el método de mallas, obtenemos una ecuación en esta malla, después obtenemos una segunda ecuación en la malla 2, donde vemos que aquí nuestro I2 es igual a menos 40 y 0, tal como está acá. Y ahí buscamos lo que es I0, que está definido directamente como I1, lo reemplazamos, llegamos a la segunda ecuación. Con eso podemos resolver, tenemos el I1, el I2, y podemos entonces calcular el BZ. Recuerden que el BZ en este caso era la tensión que nosotros buscábamos porque iba a ser numéricamente al menos igual que nuestro R Thevenin, ya porque se dividía en 1, nos cambiaba solamente la unidad. Y además se corresponde con el BX, como pueden ver. Será entonces 50 por I2 menos I3. Siempre la corriente que va de positivo a negativo queda positiva, y si es que hay alguna que va en sentido contrario, queda negativa, como nos queda acá, la I3, ¿cierto? Así que calculamos el valor del resistor, que nos daba menos 50 tercios, lo cual es totalmente válido. Puede ser negativo, porque recuerden que finalmente la resistencia representaba lo que era la pendiente en un gráfico de voltaje versus corriente. O sea, una pendiente negativa queda reflejada con un valor negativo. A pesar que no es tan común, sin embargo, se puede dar. Luego, en el circuito original, nosotros podíamos calcular la tensión de circuito abierto, podemos usar mallas, nodos, en particular nosotros usamos nodos, y resolviendo, llegamos en definitiva al valor de nuestra tensión de Thevenin, que era 2 volts. Si queríamos calcular el circuito equivalente de Norton, podríamos aplicar simplemente que IN va a ser igual a voltaje de Thevenin dividido en resistencia de Thevenin. Y obviamente la R de Norton y la R de Thevenin son totalmente iguales, porque el procedimiento es exactamente el mismo. Si nosotros hubiéramos obtenido, perdón, el equivalente de Norton primero, habríamos multiplicado la I de Norton por la R de Norton y con eso tendríamos, ¿cierto?, el voltaje de Thevenin. Como pueden ver, nos habría quedado correctamente. De hecho, sí, estaría correcto. Por eso deberíamos andar bien. Lo que pasa es que como que el número se ve medio extraño. INRN, ¿ya? Y debería darnos. ¿Nos da o no nos da? 3, 9, 50. Se ve medio extraño. Y luego nos quedó pendiente este problema. ¿Alguien lo resolvió? Como yo les decía, es opcional, pero quizá alguien por ahí encontró algunos minutitos para darle una mirada. En estos semestres así medio pesados a veces. El tema de la virtualidad. Ahí. La verdad es que la virtualidad hasta cierto punto me acomoda, porque como que uno controla mejor los tiempos. Ahora con el tener que de repente ir a la universidad, como que de repente es más complejo. Ya, vamos a resolver el problema. Este es el último que vamos a realizar sobre este tema. Después vamos a partir haciendo un pequeño, podríamos decir, repaso de señales. Señales analógicas, señales en realidad alternas. Ahí. De hecho, podría haber copiado todo igual. En realidad no sé para qué lo corté. Vamos a copiar igual. ¿Ya? Porque eso nos va a servir para la siguiente parte del curso, donde vamos a trabajar ahora con señales senoidales, a diferencia de lo que habíamos hecho en un comienzo, que era únicamente con señales continuas, con fuentes de continuas, tanto de corriente como de voltaje. Por ahí está bien, yo creo. Ya está nuestra clase 17. 17. Y estaríamos a martes. Martes 19 del 10 del 2021. Vuelve completo. Ahí. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué valor tomará la corriente de Norton? ¿Qué creen ustedes que pasará con la corriente de Norton en este circuito? Igual quizás es un poco conceptual eso, pero vamos a ir calculando. Vamos a calcular primero la resistencia de Norton, ¿ya? Primero, y después van a ver por qué yo les preguntaba cuánto será la corriente de Norton, porque uno podría decir, pero bueno, la tenemos que calcular, ¿cómo voy a saber? Vamos a ver.
Primero, apagamos las fuentes independientes para así poder calcular la resistencia Norton. Pero les pregunto yo, ¿cuántas fuentes independientes hay acá? ¿Cuántas ven ustedes independientes? RM. No hay ninguna, ¿cierto? Son las dos dependientes. O sea, se queda tal cual el circuito. Y luego, ¿qué hacemos entonces? Vamos a alimentar el circuito con una fuente de corriente o de voltaje. ¿Con qué la quieren alimentar? Para poder calcular. No se olviden que lo que nosotros hacemos acá es simplemente asumir que ya conocemos el valor de la resistencia y en base a eso le ponemos una fuente, por ejemplo, de corriente de 1 ampere, simplemente para que nos quede más simple, o sea, de una forma más rápida de calcular. Y esto es, por ejemplo, un BZ. Por ley de Ohm, tendríamos que BZ va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo, porque no se olviden que tenemos que la ley de Ohm está definida en referencia pasiva. Es algo que muchas veces no se menciona en los libros, pero al menos en los de circuitos sí se menciona, pero en los circuitos como más, o perdón, en los libros como de física no se dice mucho eso. Por algún motivo. Se usa referencia pasiva. ¿Ya? O sea, no es lo mismo que yo tome la corriente hacia arriba, ¿cierto? Tiene que estar bien definido. Y ahí, finalmente, nosotros calculamos la R de Norton por esto, diciendo que es BZ sobre 1. ¿Ya? Por eso es que no le pongo pi o raíz de 3 medio y cosas por el estilo, porque en realidad me hago trabajar un poquito más, ¿cierto? Sería poco práctico. Así que comenzamos. Vamos a tomar este mismo circuito y lo vamos a alimentar. Vamos a tomar el mismo circuito y lo vamos a alimentar. Ah, pero es que estoy tratando de recortar eso. Estoy haciendo nada. Vamos a tomar la imagen mejor original. Es una imagen eso, ¿cierto? Así que mejor voy a recortar esta. Ahora sí. Y ahí le vamos a aplicar la fuente. No me han dicho si quieren poner una fuente de corriente o de voltaje. Yo la verdad creo que voy a poner una de corriente. Más que nada por costumbre. ¿Ya? Pero se podría poner sin ningún problema. Así que ponemos una fuente de corriente acá. 1 ampere. Para excitar el circuito y ver cómo se comporta. Y así obtener finalmente su resistencia. ¿Ya? Una manera alternativa de poder calcular. Esto le vamos a llamar BZ. Y procedemos entonces a calcular. De hecho, este problema lo podríamos hacer también con una fuente de voltaje, como para soltar un poco en la mano y ya terminar y cerrar este tema. Así que partimos. Vamos a ocupar nodos mayas, en particular voy a ocupar mallas. Esta va a ser mi 1, esta va a ser mi 2 y esta va a ser una I3. Vamos a ver que I3 queda directamente definida, como va en sentido contrario, ¿cierto? A nuestra corriente definida por la fuente, nos queda que es menos 1, menos 1 ampere. ¿Ya? Luego de eso, vamos a la malla 1. Malla 1. Acá si quieren le pueden poner malla 3 igual. Malla 3, lo está escribiendo junto. ¿Y qué hacemos? Nos fijamos que tenemos una fuente de corriente. Da lo mismo si es que es dependiente o independiente. Lo importante es que una fuente de corriente que está fijando la corriente que circula por ahí. Así que nos quedaría entonces que I1 tendrá que cumplir con lo que está indicando esa fuente. Y deberá ser igual a 0, 1 y 0. ¿Ya? 0, 1 y 0. ¿Qué es lo que es I0? Hay que buscarlo. Recuerden que aquí el I0 quedó porque en realidad es parte del valor de esa fuente, así que no podemos omitirlo. I0 lo buscamos y ahí está. Voy a pintar un poquito el circuito como lo hacíamos al principio, simplemente para que así nos ubiquemos un poquito mejor. Pero esto es naranjo. Ahí. ¿Ya? Y este otro en una especie de azul o azulado. Ahí. Recuerden que lo que busco indicar con esto es simplemente por dónde están circulando las corrientes que tenemos en el circuito. Que sea más evidente. Entonces, cada vez que yo pongo, por ejemplo, el naranjo, yo sé que por ahí está pasando el I2. Si tengo amarillo, por ahí pasa el I1. Así que ustedes pueden ver ahora explícitamente que está pasando la corriente I0 por acá, ¿cierto? O sea, por donde circulan la I2 y la I3. Así que me quedaría I2 que va en el mismo sentido, menos la I3 que va en sentido contrario.
y 2 menos i3. Podemos reemplazar, me va a quedar i1 igual a 0, 1, y aquí nos va a quedar el i2 menos i3. ¿Ya? Y dejamos así la ecuación. Nos va a quedar entonces 1 y 1, voy a dejar todo a la izquierda. Me va a quedar menos 0, 1 y 2, y me va a quedar más 0, 1 y 3. Pero recuerden que el i3 lo conocemos, ¿cierto? Así que lo voy a dejar acá. Me va a quedar menos 0, 1 y 3. ¿Ya? ¿Y cuánto valía el i3? Menos 1. Así que lo puedo reemplazar directamente. Ahí. Vamos a ponerlo como 0, 1 acá. ¿Sí? Y si yo quisiera, podría multiplicar, por ejemplo, por 10. Esto es totalmente opcional. Yo en particular lo voy a dejar así, para que nos quede todo como coeficientes que son enteros, simplemente. Totalmente opcional. Ahí, igual a 1. Y tendríamos así la ecuación, no está mi regla, ahí está. La ecuación 1. En este problema en particular vamos a tener dos ecuaciones, porque como ya nos quedó definido el i3, no nos va a quedar una ecuación 3, por decirlo así. Salvo que alguien considere esa ecuación i3 igual a menos 1 como una ecuación 3, pero en realidad no la necesitamos, ya que en realidad conocemos que podemos reemplazarlo directamente. Y ahí tendríamos entonces nuestra ecuación 1, obtenida a partir de la malla. 1. Recuerden que lo que hicimos fue decir que i1 era igual a 0,1 y 0, el i0 era i2 menos i3, lo reemplazamos y nos quedó así. Después obviamente reemplazamos el valor de i3. Malla 2. Ahí sí, malla 2. Nos vamos para acá. Pueden fijarse que solamente tenemos resistores y además una fuente de tensión. Sin importar que sea dependiente, igual es una fuente de tensión. Y decimos 40 y 2, después más, acá nos queda el 20, ¿cierto? Por i2 menos i3. 20 por i2 menos i3. Y seguimos por acá. La flecha llega primero al menos, así que nos queda menos 2b0. Igual a 0, porque se nos acabaron los elementos. ¿Qué sería el b0? Donde b0 es igual a, buscamos el b0, vamos a ver que es igual a la resistencia por la corriente que circula, ¿cierto? En este sentido. Y aquí estarían circulando dos. Así que la resultante va a ser igual a I1 menos I3. I1 menos I3. Siempre va a ser positiva aquella que circula de positivo a negativo, y negativa si es que hay alguna que circula en sentido contrario. Vamos a dibujarlo un poquito mejor ahí sí para que se vea. Y con eso podemos reemplazar y nos va a quedar entonces la expresión correspondiente a la ecuación 2. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir, por favor? ¿Sí? Le repetía, o sea, le estaba diciendo lo siguiente, que el B0 lo obtenemos, ¿cierto? En donde está definido con el más y el menos, ahí, no acá obviamente, porque ahí se está usando simplemente, y el B0, el voltaje va a ser igual a la resistencia del resistor por la corriente que circula de positivo a negativo, vale decir, hacia abajo en este caso. Y luego, si tuviéramos dos corrientes que circulan, yo tomo positiva la que va de positivo a negativo, y tomo como negativa la que va en sentido contrario. ¿Ya? Así que nos vamos o vamos a obtener la corriente resultante, por decirlo así. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Muy bien, pues nada. Entonces, y esto aplica para todos los casos, ¿ya? Que estemos trabajando con este método. Y una vez que tenemos esto, vamos a reemplazar el B0. Vamos a borrar acá. Reemplazamos el B0. Nos queda, por tanto, 20, ¿cierto? O sea, menos 20 porque era menos 2 por ese 10, multiplicado por I1 menos I3. I1 menos I3. Y eso igual a 0. Ahora, con cuidado, vamos juntando todo. Nos queda menos 20 I1, es el único I1 que aparece. Y 2 tenemos varios, ¿cierto? Aquí tenemos 40, más 20, 60, y me parece que no hay más. 62. Y 3, tenemos menos 23, y tenemos más 23. ¿Qué sucede con el i3? Se anula, ¿cierto? Y aquí si alguien quiere lo puede dividir en 20, como quiera. Yo en particular voy a dejar así de momento. Recuerden que eso es opcional.
A pesar que la prueba del sistema como que... creo que eso las tomaba bien. Lo que daba problema era cuando dejaban, por ejemplo, la expresión a la derecha de nuestra ecuación. Eso no lo tomaba como correcto, pero fueron corregidas. Y si alguien no, me avisa, ¿no? Ya. Y tenemos entonces ahí nuestra ecuación 2. Con eso podemos resolver. Nos queda entonces 10, nos queda menos 1, nos queda menos 20, nos queda 60. Y aquí tenemos las ecuaciones. O perdón, las incógnitas también. Nos queda 1, nos queda 0. Y con esto tenemos las siguientes corrientes. Calculadora. Allá. Siempre aparece en una esquina, no sé por qué. Pero bueno. Ahí. Quizá está configurada para que aparezca así. Ahí. 10, menos 1. C con punto y coma, menos 20, coma 60. Y esto lo guardamos en la variable A. Enter. ¿Está ok? Sí. Después acá ponemos el B. Y ponemos 0 y 1. Ahí. Ahí, estamos ok. Y podemos entonces multiplicar. Multiplicar la inversa de A. Y eso por el B. Y nos queda 3 dividido en 29 y 1 dividido en 29. Ampere. Y 1 dividido en 29. Ampere. Luego, con eso ya conocemos las corrientes, ¿cierto? Este es un detalle súper importante, así que voy a copiar esto mismo. De hecho, completo. Esperemos que lo tome completo. Ah, lo tomo completo. Muy bien ahí. Y ahora tenemos que calcular el voltaje. Como pueden ver, el voltaje no es como que se saque directo. Me preguntan la fuente de corriente que coloqué. ¿Por qué la puse mirando hacia arriba? En realidad es totalmente arbitrario. Como les estaba comentando, si nosotros, por ejemplo, ponemos la fuente de corriente hacia arriba, para que se cumpla la ley de Ohm, que está definida con referencia pasiva, tenemos que definir nuestro voltaje como más menos, con ese sentido. ¿Ya? Tal como está ahí. Yo podría haberla puesto al revés, o sea, podría poner algo así. Por algún motivo me está retornando hacia abajo. Ahí podría poner eso, ¿cierto? Voy a tener el RN también ahí. Y supongamos que yo hubiera puesto la fuente de corriente al revés. Por eso le digo que arbitrario, o sea, la puedo poner como yo quiera. Pero debo respetar lo siguiente. Para que se cumpla la ley de Ohm, yo tengo que poner más menos BZ. Y ahí se va a cumplir que el BZ, ¿cierto? Es igual a RN por un ampere. ¿Sí? Son muy importantes. O sea, se puede definir de ambas formas. Muy bien. La clave está en que la corriente debe ingresar por el positivo, para que sea referencia pasiva y sea válida la ley de Ohm. Así que ahora, ¿qué nos queda? Ahora obtenemos el BZ por medio de una LKB en la malla 3. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Obtenemos BZ por medio de una LKB. Una LKB en la malla 3. ¿Y por qué no lo sacamos directo, por ejemplo, en un resistor? Porque no está definido sobre un resistor. Si lo estuviera, ahí lo podríamos hacer, como hicimos con B0. Si hubiera, por ejemplo, aquí un más, menos, no sé, BX, ¿cierto? Lo puedo calcular. Pero en este caso está definido sobre una fuente. ¿Qué hacemos ahí? Porque recuerden que hay una tensión. No la conocemos, pero la hay. Así que eso vamos a hacer. Vamos a aplicar la LKB acá. No tomé el circuito completo. ¿Cómo lo hice recién? Creo que lo hice así nomás. Ah, cuando toco la imagen, como que todo lo demás se le queda acoplado. Ahí. Y partimos. Entonces, la malla 3. Fíjense bien que yo voy a decir, por ejemplo, en este sentido, más BZ, porque estoy girando así, ¿cierto? Después sigo por acá. Me va a quedar el más 20 y 3 menos I2. Estoy analizando tal cual como lo haría aplicando mallas, con la diferencia de que ahora estoy asumiendo como que esto fuera, no sé, una especie de fuente con un valor BZ. ¿Ya? Ese es el criterio que estoy aplicando. ¿Ya? Porque aquí tengo una caja negra que tiene esa tensión.
y 3 menos I2. Después sigo. El otro elemento, aquí yo omito cualquier B0 que aparezca, para mí no existe. ¿Ya? Y digo más 10 por I3, que es la malla que estoy analizando, ¿cierto? O la corriente de malla que estoy analizando, menos I1. Tal como lo apliqué, por ejemplo, acá, ¿cierto? Solo es como que esto, en este caso, esto fuera BZ, por decirlo así. ¿Ya? Por eso es que lo trabajamos de esa manera. Y 3 menos I1. Y con eso, nosotros podemos igualar a cero, porque recuerden que lo que dice la ley de Ohm es que en una malla cerrada o un lazo cerrado tenemos que, se cumple que la suma de las tensiones es igual a cero. Y como yo esta tensión la puedo calcular, esa también, y quiero conocer esa, simplemente ahora despejamos. Y al despejar nos queda así, que BZ va a ser igual a, y aquí pueden poner ustedes si lo quieren, 20 e intercambiar esto, ¿cierto? Se dan cuenta que si yo los intercambio así, es lo mismo que multiplicar por menos 1. De aquí me va a quedar más 10 y 1 menos I3. ¿Sí? Y si quieren ustedes los juntan, si no quieren, no juntan nada, ¿cierto? Yo en particular los voy a dejar juntos. Aquí nos va a quedar entonces 10 y 1 más 20 y 2. Y nos queda, ¿cierto? Menos 20 y menos 10 nos quedaría menos 30 y 3. ¿Ya? Con eso entonces podemos calcular esta tensión. Como ya conocemos todo, ¿cierto? ¿Cuánto valía I3? Valía menos 1. No se olviden arriba. Porque está definido en sentido contrario, ¿cierto? Como la I3 viene hacia abajo y la corriente I1, perdón, la corriente de 1 va hacia arriba, entonces I3 tendría que ser misma magnitud, pero signo contrario. ¿Ya? Sí. Siempre que ocurra eso con las corrientes, nos queda con negativo, ¿ya? Porque va en sentido contrario. Y procedemos. BZ. No puse el menos 1, ¿cierto? Ahí lo vamos a poner. Menos 1 ampere. Y procedemos. 10 por. ¿Cuánto valía el I1? 3 dividido en 29. ¿Cuánto vale el I2? 1 dividido en 29. En realidad podría lo dividir directamente, ¿cierto? Acá. Dividido en 29. ¿Ya? Y menos 30. Menos 30 por el menos 1 va a quedar más 30. ¿Aló, profe? ¿Sí? Dime. No están mal los signos, porque pasó todo lo demás para el otro lado, ¿cierto? No, es menos 20, menos 10. A ver, veamos. O sea, es que por la ecuación sale más BZ más 20 tanto, después pasó todo el más 20 tanto, más 10 para el otro lado, no querían menos 20, menos 10. Claro, lo que sucede es que cuando esto lo paso acá, si te fijas bien, me queda así. Pongamos, me queda menos 20 y 3 menos y 2, ¿cierto? Me queda menos 10. Ay, no, ya me fijé lo ¿Sí? que hizo, dio vuelta las Claro, I. las Ya, corrientes. ya, no me había dado cuenta. Sí, por si alguien se pregunta lo mismo, lo que hice fue como le cambié el signo y intercambié esto, los di vuelta. ¿Se fijan? Pero es lo mismo. Así que nos queda entonces de la siguiente forma. Siempre es bueno revisar, así que si tienen dudas, me preguntan nomás. Porque también me puedo equivocar. Trato de no hacerlo, pero lamentablemente la humanidad me amarra a cometer errores. ¿Qué les puedo decir? Ahí, 920 dividido en 29. Aunque en todo caso, ahí sí. Ahí. Por lo tanto, ¿cómo nos queda? R Norton va a ser numéricamente igual, nos cambia únicamente la unidad. Nos queda 920 dividido en 29 ohm, porque está dividido en un ampere, no se olviden que eso es un ampere. ¿Y cuánto sería aproximadamente? Para que sepamos cuánto es. 31,72. Ese número me suena, creo que este. Ahí, ¿cierto? Ese sería el resultado de nuestro R Norton. Dudas, comentarios, cualquier interrogante que puedan tener, es el momento. Porque este es un problema de la ¿R prueba. norte era VZ partido 1? O mejor dicho, ¿por qué quedó enorme así cara de payo y no se cambia el número? Ya. Ya, entiendo. Mira, justo eso que estaban cerrando es lo que responde a la duda.
Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos fuentes dependientes, no podemos simplemente agrupar los resistores, lógicamente, porque como yo sumo esa serie, no tengo cómo. ¿Ya? Entonces, excitamos el circuito para ver cómo responde. Es como decir, mira, queremos saber qué tanto se opone a la circulación de corriente. Apliquemos una corriente para ver qué pasa. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en que nosotros asumimos que conocemos RN antes de haberlo calculado y decimos, le aplicamos una fuente de corriente o de voltaje, como lo vamos a hacer ahora en un momento, y queremos ver cuál es el voltaje que aparece acá, para el caso de la corriente. Para esto, estamos ocupando la ley de Ohm, porque la ley de Ohm dice que si yo conozco una resistencia y sé que le estoy aplicando una tensión, puedo calcular la corriente. ¿Y cuál es la relación exacta? B igual a R por I. Siempre que yo use referencia pasiva, vale decir que la corriente entre por el positivo. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para aplicar lo mismo acá. Entonces yo digo, la tensión, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué cosa? A la resistencia del elemento por la corriente que circula positivo o negativo. ¿Cuál es esa corriente? 1 ampere. Y me queda así. ¿Ya? Entonces yo, como quiero calcular el RN, que asumí que lo conocía, pero en realidad no lo conozco todavía, digo que es simplemente BZ sobre 1. ¿Se entiende? Se entiende, pero más abajo usted calculó BZ y ¿Ya? después dijo, por lo tanto, RN y RN en el mismo número. Ah, porque RN, recuerda que queda dividido, queda igual a BZ dividido en 1, ¿cierto? Ah, cierto. Sí, es eso mismo. Por eso le decía que elegimos que la corriente sea 1, porque yo podría poner una corriente de pi, de raíz de 3 medios, y funcionaría igual. Pero sería como, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué no vamos a hacer un cálculo adicional? No me había fijado. Ya, muy bien. Entonces, cuando tenemos ya la RN, lo que vamos a hacer como para ir practicando un poco más y vean que nos diría lo mismo, es que vamos a poner una fuente de tensión, porque creo que como que hemos puesto una vez una fuente de tensión, y alguien va a pensar que no podemos poner fuente de tensión, la verdad es que sí podemos. Vamos a hacerlo, además nos sirve como ejercicio. Hoy día la verdad es que vamos a hacer ejercicio y después la clase siguiente tocamos los temas nuevos. ¿Qué pasó? De verdad que tengo que tocar esto completamente. Como que cuando copio esto, ahí sí se lleva todo. Se ve interesante así, solamente pintado. Ahí se llevó todo. Bueno, aunque en realidad ni siquiera requería todo esto, porque ahora le voy a poner una fuente. Le voy a poner una fuente de tensión, para que vean que funciona igual. ¿Saben qué? Ni siquiera requería esto tampoco, porque en realidad lo que vamos a hacer es resolverlo ahora. Alternativamente, se puede usar una fuente de tensión. Profesor, Dime. ¿cómo sería un ejercicio si estuvieran esos circuitos pintados? ¿Se podría hacer un ejercicio con eso? ¿Tú te refieres, por ejemplo, a cómo lo había quedado? Sí, porque cuando usted mostró el ejercicio donde estaban los puros circuitos pintados fue interesante. Sí, pero lo que pasa es que en principio habría que dar los parámetros. Si tenemos los valores, podemos calcular. Si no, la verdad es que como que podríamos Menos puntos. definir, claro, alguna cosa, pero se requiere conocer, por último, ponerle letras a esto, ¿sí? Como mínimo. Alternativamente, como les decía, podemos excitar el circuito con una fuente de tensión. Y creo que, como les decía, no le hemos hecho ningún problema, así que al menos que lo hagamos una vez. El circuito con una fuente de tensión. Porque finalmente eso es lo que queremos, es como que tenemos una laguna, le tiramos una piedra y queremos ver cómo oscila, por decirlo así. Una analogía, obviamente. En este caso le ponemos una fuente y queremos ver qué tanto se opone y qué corriente circula. El circuito con una fuente de tensión. Fuente de tensión de 1 volt. De 1 volt. Y aquí tenemos en realidad 4 combinaciones, porque podemos poner una fuente de corriente y aplicar malla, o aplicar nodos, podemos poner una fuente de tensión y aplicar nodos, aplicar malla. Ustedes van a elegir qué usamos. Escriban en el chat nomás. Siempre le digo que voy a cambiar la cuenta que tengo asociada para esta clase para así poder hacer encuestas, pero o sea, me ha escapado la verdad que les voy a decir una cosa por otra. Porque con la cuenta de la 1 puedo hacer encuestas, con mi cuenta personal sí puedo, a pesar que tiene límite para 100. Ahí está. ¿Qué quieren usar? Nodos, mallas. Escriban en el chat. Lo que más salga es lo que vamos a usar. ¿Ya? Dele por mientras. Yo me voy a aprovechar de hidratar un poco. Ya que estamos. Ya, nodos.
Sí, porque como siempre vamos a estar ocupando Maya, ¿cierto? La idea es manejar todas las herramientas. Mm. Entonces, ahora acá hay una pequeña diferencia, pero se basa en la misma idea. O sea, volvemos a asumir que conocemos la resistencia, la cual no hemos calculado, y tenemos acá una tensión de 1 volt. ¿Por qué elegimos 1 volt y no pi volt, por ejemplo? Porque en realidad después nos va a quedar más simple. Ese es todo el objetivo. Así que ahora debemos calcular una corriente, miren. La corriente con este sentido. Vamos a ponerle IX. O IZ para ser consistente. IZ. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir que la ley de Ohm, porque la ley de Ohm dice esto, ¿cierto? Dice que el voltaje es igual a R por I. Eso es lo que dice la ley de Ohm. Entonces eso se debe cumplir siempre que yo use referencia pasiva, que es lo que estoy haciendo. Por eso es que al poner la fuente así, la corriente tiene que entrar en este sentido, para que sea referencia pasiva, porque la tensión se va a reflejar así. ¿Sí? Y nos queda, por tanto, el voltaje, que es 1, va a ser igual a la resistencia Rn por la corriente que lo está circulando. Así que si yo quiero calcular entonces el Rn, nos va a quedar 1 dividido en IZ. Y nuestro problema de calcular el Rn se convirtió en calcular el IZ ahora, pero con esa referencia. También sería válido, como les decía, hacer algo así. Totalmente válido. Poner la fuente al revés, también de 1 volt, y la pueden poner en realidad cualquier valor, ¿cierto? Ya les he comentado varias veces que en realidad lo hacemos para efectos de que sea más simple el cálculo. Y aquí tendría el Rn, ¿cierto? La ecuación sería la misma siempre que yo tomara este sentido. Totalmente válido esto. Porque la tensión se está aplicando y está quedando así, en esa polaridad. Entonces la corriente tendría que entrar por el positivo para que tengamos referencia pasiva. ¿Ya? Eso es lo que nos indica a nosotros la ley de Ohm. No se olviden, que es así. Más menos B y la corriente ingresa por el positivo. ¿Sí? Así que ahora hay que calcular esta corriente. Y Z le pusimos, ¿cierto? Y Z. Y procedemos. Queremos ocupar no, ¿cierto? Así que vamos a poner, por ejemplo, por acá nuestra tensión de referencia. Esto nos va a quedar a un nivel de tensión de 0 volt. Vamos a pintarlo un poquito acá para que se vea que todo esto está al mismo nivel de tensión. Luego, tenemos también por acá una tensión. Tenemos por acá otra tensión al medio. Ahí. Creo que el amarillo se ve. ¿Lo ven ustedes ese amarillo? Y nos quedaría otra tensión por acá. Sí, profe, se ve. Ya, muy bien. Vamos a poner un violeta. Ahí. Todo eso está al mismo nivel. Tenemos varios nodos, ¿cierto? Y le vamos a dar un nombre. A este le vamos a llamar E1. A ese le vamos a llamar, bueno, todo esto en realidad es E2. Vamos a ponerlo acá, ¿cierto? Todo eso es E2. Este de acá, perdón, ese es E3, ¿ya? Y con eso nosotros podemos ya trabajar. 3 nodos, aparte del nodo de referencia. No se olviden que todo esto está al mismo nivel. Todo lo que está acá me refiero. Todo esto está al mismo nivel de tensión. Se podría decir que es un puro nodo. Y ahora, partimos entonces. ¿Saben qué? Voy a encerrarlo así para que sea más fácil de analizar. No es que cambie el análisis, pero es más fácil de verlo cuando uno está aprendiendo estas cosas. Así que tenemos entonces nuestro circuito listo para poder trabajar. Vamos a partir. Primero dándonos cuenta de que la tensión E3 va a quedar lista, ¿cierto? ¿Por qué digo que va a quedar inmediatamente definida? Porque tenemos que hay una fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia. Eso significa que va a ser 3, la tensión de positivo, menos nuestro 0. Me borró algo, ¿cierto? Ahora lo voy a ver. Igual a 1. Eso quiere decir inmediatamente que L3 vale 1 volt. 1 volt. Y voy a arreglar un poquito esto acá. Ahí. Vamos a hacer esto para que quede más ordenado. Ahí. Bueno, ni tan más ordenado. Este era de 2, ¿cierto? Ya. Y ahora, una vez que ya conocemos el valor de E3, ¿sí? ¿Está ok? Recuerden que si hubiera estado al revés definido,
menos más sería la tensión del positivo sería 0, menos la tensión del negativo sería de 3. Nos quedaría, por tanto, que L3 es igual a menos 1. Eso es muy importante. Es un error, la verdad, que bastante común, que vi bastante la prueba. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahora, en el nodo 1. En el nodo 1 ustedes pueden notar que tenemos una fuente de tensión que está conectada entre un nodo de no referencia y el nodo de referencia. Eso implica que, tal como en el caso que teníamos acá, aplicamos exactamente lo mismo. Decimos la tensión del positivo, que es E1, menos la tensión del negativo, que es simplemente 0, tiene que ser igual a ¿qué cosa? Al valor. Pero ahora el valor es una variable que depende de, en realidad, es algo que depende de otra variable del circuito. Así que nos queda simplemente 2V0. ¿Y qué es el V0? Lo tenemos que buscar. ¿Qué será el V0? ¿Dónde está definido? Está ahí. Y en el caso de ocupar nodos, tenemos que una tensión es simplemente una diferencia de tensiones, usando nodos. Así que sería la tensión del positivo, que es E3, menos la tensión del negativo, que es E2. E3 menos E2. ¿Sí? Así lo trabajamos cuando estamos con nodos. Podemos reemplazar. Nos queda E1 igual a 2 E3 menos E2. Y aquí podemos entonces derivar una ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a dejar esto así como 1E1, todo a la izquierda. Después nos va a quedar más, ¿cierto? Acá va a quedar más 2E2. Y el E3, como pueden ver ustedes, va a quedar simplemente 2E3. ¿Pero cuánto valía el E3? Valía 1, así que nos queda simplemente 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabamos de realizar? Si se fijan bien, es lo mismo que hicimos para el caso de E3, debido a que teníamos un caso particular donde hay una fuente de tensión que está definida entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia. La diferencia está en que en el caso de acá es una fuente independiente y por tanto me da inmediatamente el valor del nodo. Si es una fuente dependiente, me da una ecuación. Esa es la diferencia. Vamos a trabajar un poquito más, por decirlo así. Y nos quedaría ver qué sucede en el nodo 2. ¿Vale? En el nodo 2. Nodo 2. El nodo 2 es todo esto. Si quieren, lo pueden hacer, no sé, como ustedes quieran. Todo esto que está acá es el nodo 2. ¿Cierto? Hay una corriente acá, una corriente acá, acá y acá. Son 4 corrientes. Vamos a quitar esas rayas así. Y partimos. E2 menos E1 dividido en 40 va a ser la corriente que circula acá. Ya estamos asumiendo que todo sale. E2 menos E1 dividido en 40. Más. Ahora, E2, ¿cierto? Menos 0 dividido en 20. Sería la corriente que circula hacia acá. E2 menos 0 dividido en 20. Vamos a arreglar un poquito el E1 que dibujé ahí, que quedó medio raro. Ahí, ¿está mejor? Después seguimos. Esto era más por si acaso, más. Ahora, esta corriente sería E2 menos E3 dividido en 10. Siempre positivo, recuerden. Dividido en 10. Y por último, esta corriente está saliendo, ¿cierto? Y como nosotros todo lo que es saliente lo tomamos positivo, ¿ya? Y a esta fuente le respetamos su dirección, nos queda simplemente más 0.1 y 0. Esto lo vamos a dejar como 1 sobre 10, ¿ya? De hecho, nos conviene que esté así. Y 0. Igual a 0, porque se nos acabaron las ramas que están convergiendo a ese nodo. ¿Ya? Luego, buscamos lo que es el I0. ¿Qué es el I0? I0 está circulando acá. Decimos entonces, la tensión desde donde parte, menos la tensión donde llega, dividido la resistencia. Así que va a ser E2 menos 0 dividido en 20. Dividido en 20. ¿Ya? Así que podemos entonces reemplazarlo. Vamos para acá, vamos a copiar todo esto. Tal cual. Y después le vamos a reemplazar el valor. Ahí. Acá vamos a poner el E2 menos 0 dividido en 20. Dividido en 20. Eso obviamente me va a quedar 200. Probablemente me convenga multiplicarlo directamente por 200, ¿cierto? Ahí. Si multiplicamos, por ejemplo, por 200, acá se nos va S, S y S.
Después acá nos va a quedar, ¿saben qué? Lo voy a ir copiando acá abajo. 200 dividido en 40. Nos queda 5, ¿cierto? 5, E2 menos E1. Después abajo 200 dividido en 20 va a ser 10. E2. Después acá dividido en 10 va a ser 20. 20, E2 menos E3. Oh, verde. Ahí. Y aquí nos queda simplemente el E2. Nos quedó solo el E2, literalmente. Ahí. Y estamos, ¿cierto? Podemos empezar a agrupar. Vamos a ver qué nos queda. E1. ¿Sigue alguna duda? 5E1. L2 nos queda 5, más 10 serían 15, más 20 serían 35, 36, si no me equivoco. Y si me equivoco, me corrigen nomás. Ahí. Y esto sería igual a menos 20E3, pero acá va a quedar 20E3. ¿Cierto? ¿Cuánto sería eso? Simplemente 20. Lo reemplacé directamente. ¿Ya? Y así tenemos entonces la ecuación. 2. Quizá necesito trabajar un poquito más, pero es exactamente lo mismo que hicimos que en otros casos. Ahí, así que podemos resolver. Recuerden que tenemos que calcular esa corriente y Z, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo hacemos. Hay veces en las cuales con un método nos resulta más rápido, con otro más lento, y es una buena práctica el ir reconociendo para qué caso y para qué circuito se tiende a hacer más simple. Ya nos queda 1, nos queda 2, nos queda 2 por acá, nos queda menos 5, nos queda 36 y nos queda 20. Así que podemos entonces resolver E1, E2. Recuerden que el E3 vale 1, lo voy a dejar por acá también. Después igual lo ocupamos. Ahí. Y procedemos. Vamos a ver si estamos en lo correcto. O sea, salvo que no hubiéramos equivocado, obviamente, en alguna suma, cosas por el estilo. Menos 5,36. Y eso lo guardamos en A. Ahora vamos a actualizar también el valor de B. Y esto nos da 20. Acá nos quedan 2. Tenemos el 2 ahí mismo. ¿Ya? Está ok. Y como tenemos por acá la expresión y actualizamos ya los valores de A y B, la tomamos y calculamos. Y nos queda 16 dividido en 23. Esos números tan sospechosos, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Están bastante sospechosos. Porque me da la impresión de que debería haber quedado dividido en 29, pero vamos a ver. Si no, lo corregimos. Y ahora, procedemos entonces a calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar, voy a tomar esto completamente. Vamos a tomarlo ahí. Copiar. Pegar. Y ahora lo que hacemos nosotros es calcular directamente una LKC en el nodo 3, por ejemplo. Calculamos. Se me fue, ahí sí. Calculamos una LKC, una ley de Kirchhoff de corrientes, en el nodo 3. ¿Y cómo así? Va a ser 3, perdón. Sí, vamos a tomarlo así. Esta es entrante, va a quedar negativa. Va a ser menos 0.1 y 0. Esta de acá la tomamos saliente, ¿cierto? Va a ser E3 menos E2 dividido en 10. Más E3 menos E2 dividido en 10. Y esta corriente es entrante, así que nos va a quedar menos y 0. Y Z, perdón. Igual a 0. Así que podemos despejar la IZ. Nos va a quedar entonces de la siguiente manera. También vamos a reemplazar el I0, ¿ya? ¿Dónde? I0, ¿cuánto valía? Lo tenemos por acá, así que lo vamos a obtener directamente. Ahí. Y reemplazamos y con eso dejamos la expresión lista, ¿ya? Vamos a reemplazar y vamos a ver si estamos en lo correcto. Me da la impresión, tengo como la leve sospecha que puede haber algún error, porque siento que deberían quedar 29 en el denominador. Pero ahí vamos a chequear. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos reemplazar. Ahí. Y pegamos por acá. Ponemos acá nuestro
E2 menos 0. Ahí. Y nos queda así. E2 menos 0 dividido en 20. ¿Ya? Y con eso nosotros vemos que en definitiva nos va a quedar de la siguiente manera. Miren, voy a copiar esto. Y esto va a ser igual a IZ. IZ igual a. Y procedemos. ¿Ya? Vamos a calcular para ver qué nos da. Menos 0,1. Esto lo puedo dejar como un décimo, para que nos dé exacto todo. Y eso multiplicado por paréntesis. Vamos a dejarlo por acá el paréntesis, ahí sí. Paréntesis de L2, que ¿cuánto nos dio L2? 16,23. O 16 dividido en 23. Y eso dividido en 20. Oh, tienes toda la razón. 15. Tienes toda la razón. Creo que estaba viéndole 1. Ahí estamos bien con eso. Después nos queda el paréntesis dividido en 10. Y aquí sería L3, que es 1, menos L2 nuevamente. Entonces se requería L2, simplemente. 23, o perdón, 15 dividido en 23. Ahí sí. Vamos a checar si está correcto. Oh, miren, me sorprendió eso. Simplemente al hacer este desarrollo da correcto. ¿Se dan cuenta que ya dio? Estaba sospechando, nunca está de más sospechar, pero uno tiene que seguir desarrollando ya. Y si tiene sospechas de alguna cosa, puede chequear. Además, también siempre nos sirve el aplicar diferentes métodos, porque al aplicar diferentes métodos podemos comprobar, porque es muy difícil que yo aplique un método diferente y que me dé el mismo resultado, ¿cierto? Podría darme por coincidencia, pero es más difícil que pase eso. En definitiva, ¿cuánto nos queda nuestro R Norton? ¿Se acuerdan cómo era? R Norton era 1 sobre IZ. 1, que era el voltaje, ¿cierto? En realidad lo voy a poner en verde, ya que estoy poniéndolo de colores así. Era 1 sobre el valor de IZ. Y ahí pueden ver ustedes que efectivamente eso nos va a dar los 120 dividido en 29. Exactamente lo mismo. Aproximadamente, eso era 32 punto algo, ¿cierto? 31,72 creo. Dividido en 29. Claro, 31,72. ¿Ven? O sea, se puede. Yo creo que particularmente en este problema, que no quiere decir que sean todos, yo siento que en este problema era más simple como con la primera alternativa. Me da la impresión. Porque nos hizo trabajar un poquito más al final, ¿se dan cuenta? Tuvimos que calcular la corriente. Sí, para este problema me dio la impresión de que era un poquito más simple con este primer procedimiento. Poner una fuente de corriente y ocupar malla. Porque recuerden que tenemos dos posibilidades más que nosotros no exploramos, que era poner la fuente de corriente y resolver con nodos, o poner la fuente de tensión y resolver con malla. Pero ya creo que se ve que en realidad se puede llegar a resultados, ¿cierto? De diferentes maneras. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan respecto a lo que realizamos. Porque ahora nos quedaría calcular la corriente de cortocircuito. En el circuito original eso es muy importante. A pesar que se van a dar cuenta que no hay mucho que hacer acá. ¿Les puedo hacer un spoiler? ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? El valor es 0. Va a dar 0. Así sin hacer ningún cálculo. La corriente IN. En realidad ICC es cierto que es IN. Se le llama, para que no se pierda la idea, ICC porque es la corriente de cortocircuito. Es poniendo un cortocircuito en el circuito original. ¿Por qué digo que va a ser 0? Porque yo a priori puedo ver que no hay ninguna fuente independiente. Entonces no va a tener una corriente que esté circulando de por sí. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Pero para que no me crean a ciega, lo vamos a calcular. ¿Ya? Pero ustedes si lo ven alguna vez pueden poner 0 y está correcto. Si ven que no hay ninguna fuente independiente, tanto el voltaje de Thevenin como la corriente de Norton son 0. Ahí.
y le ponemos acá. ¿Nos quedan minutos? Sí, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver si lo hacemos un poquito más rápido la ecuación. Y nos queda un sistema homogéneo, como le llaman muchas veces. Igualado a cero todo, las dos ecuaciones. Así que bueno, si ocupamos malla, por ejemplo, vamos a cerrar acá. Recuerden que es una corriente cortocircuito. Es la corriente que circula por acá. ICC igual a IN. ¿Ya? Y le ponemos nombres, le vamos a llamar I1, I2 y I3. Y 3 nos queda así. Y creo que hay gran parte que va a ser prácticamente igual, pero vamos a ir paso a paso. Nos queda entonces, I1 es igual a 0, 1 y 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que es I0? Donde I0 va a ser igual a la I2 menos la I3. Vamos a pintar un poquito por acá, aprovechando que estamos resolviendo este problema. Esto también lo vamos a dejar pintado. Recuerden que lo que estoy tratando de indicar es por dónde está circulando cada corriente. O sea, lo amarillo indica por dónde circula solamente la I2, lo violeta circula o indica por dónde circula la I1, ¿cierto? Y esto que estoy pintando ahora es por dónde circula la I3. Así ustedes pueden ver cómo se solapan algunas corrientes en algunas ramas, ¿cierto? Así que la I0 sería simplemente I2 menos I3. Siempre positiva la que va en el mismo sentido, negativa si es que hay alguna que va en sentido contrario. Reemplazamos, nos queda I1 igual a 0,1. Esto se reemplaza simplemente I2 menos I3. Y en definitiva la ecuación nos queda de la siguiente manera. Nos queda 1 y 1 menos 0,1 y 2. Y nos queda acá más 0,1 y 3. Igual a 0. Si quiero puedo multiplicar por 10, totalmente opcional. Me va a quedar 10 y 1. Me va a quedar menos 1 y 2. Y esto va a estar igualado a, o perdón, va a ser simplemente, obviamente igual a 0, sí. Estaba como tomando en cuenta que lo iba a reemplazar por algo, pero no. En este caso no se reemplaza por nada, ¿cierto? Y nos queda la ecuación, porque no conocemos I3. No tiene un valor definido aún. Nos queda la ecuación 1. Ecuación 1. La ecuación 2 la sacamos de la malla 2. Esto era la malla 1. Malla 2. Y procedemos. Nos queda 42. 42. Nos queda 22. Y 2 menos I3. Eso no nos olvidemos, porque circulan dos corrientes por ahí. Menos I3. Y menos 2V0. 2V0. Eso igual a 0 y tenemos que ver lo que sería nuestro V0. Como pueden ver, se parece mucho al caso anterior, solamente que ahora la I3 no tiene un valor definido, por eso es que no lo copié directamente. V0 está acá. Sería 10 y 1 menos I3. Porque tomamos positiva las corrientes que van de positivo a negativo. 10 y 1 menos I3. Menos I3. Y nos queda entonces 40. Voy a copiar tal cual. Tal cual esto. Ahora sí. Ahí. Copiamos. Y empezamos a reemplazar lo que haga falta. Menos 2. Esto nos va a quedar menos 20, ¿cierto? 20 y 1 menos I3. Igual a 0. Tendríamos menos 20 y 1. Después tendríamos el I2. Es 62. Veo que no hay más por ahí. I2. Tenemos algo más por acá. Siento que hacía falta algo, pero parece que no. Ahí. 62. El I3 nos va a quedar entonces menos 20 más 20. Se elimina, así que nos queda esto igualado a 0. Tenemos así la ecuación 2. Ahí. Ecuación 2. Ecuación 2.
Y tendríamos entonces ahora que calcular la ecuación 3, precisamente en la malla 3. Malla 3. Vamos a ver la malla 3 y como pueden ver, en realidad tenemos solamente dos términos, así que nos va a quedar 10 y 3 menos i2, perdón, y 3 menos i1, menos i1, y nos va a quedar más 20 y 3 menos i2. Igual a 0. Esa es la ecuación. ¿Y eso cómo va a quedar? Va a quedar simplemente menos 10 y 1, nos va a quedar menos 20 y 2, y nos va a quedar más 33. Igual a 0. Ahí. Ya, y esta va a ser nuestra ecuación. La voy a copiar abajo en un momento. Ahí. Y ahí. Ahí. Y nos la llevamos hacia abajo. ¿Ya? Como pueden ver, nos va a quedar un sistema homogéneo. No tenemos ninguna, en este caso, valor que sea diferente de 0 acá. Así tenemos el siguiente sistema. Sería 0, 0, 0, sería I1, I2 e I3, y nos quedaría los siguientes coeficientes, solamente para dejarlo listo, ¿cierto? Ahí, después tenemos menos 20, tenemos 60, tenemos 0, tenemos menos 10, menos 20 y 30. ¿Ya? Eso sería entonces nuestro sistema. Evidentemente acá las corrientes van a ser 0. Por lo tanto, nuestra misma I Norton va a ser precisamente 0. Igual I3, 0 amperes. ¿Ya? Eso es lo que nos va a dar. ¿Sí? Recuerden que era la I3, ¿o no? Precisamente, porque van en el mismo sentido. ¿Ya? Por último, el circuito equivalente es el siguiente. Equivalente de Norton es el siguiente. ¿Qué significa que tengamos un valor de 0? Vamos a ver ahora. Esto es A, esto es B, esta es nuestra RN. La RN era 920 dividido en 29, si recuerdo bien. ¿Ya? Y esto es de 0 amperes. Vale decir que es totalmente equivalente, si es que tomamos un valor de 0 para la fuente de corriente, a un circuito abierto. O sea, podríamos dejar algo así, sin ningún inconveniente. Sería totalmente válido. ¿Se dan cuenta? Eso es el equivalente de todo ese circuito que teníamos arriba. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Nos quedaron 2 minutos. ¿Ya? Pero ese es el procedimiento. Pueden comprobar ustedes que el sistema obviamente nos da 0. En realidad es un sistema homogéneo. Muy bien. Hemos comprobado ambos casos, así que si en algún momento tienen un circuito que no tiene fuente independiente, ni siquiera lo calculen. O sea, el voltaje de Thevenin o la corriente de Norton van a ser 0. Aquí obviamente hacemos el trabajo para que ustedes lo vean. Y vean que efectivamente se cumple eso. ¿Ya? 2, 20, me parece que está todo ok. Por algún motivo, en algún punto sentí que como que por acá podría haber un error, pero me parece que está correcto. Sí, porque es 40, 40, 20, menos 2V0, el V0 es 10 por I1 menos I3, está perfecto, ¿cierto? Nos queda menos 20 I1, acá nos queda el I2 solamente 60, ¿no? Está perfecto. Así que bueno, le agradezco mucho su participación. La clase siguiente vamos a partir con señales alternas y además un repaso de los números complejos, que probablemente vamos a alcanzar a hacer esta entre la clase siguiente y un poquito del día martes. Así que estén muy bien. Hay que ir a almorzar. Chao, chao, nos vemos. Profe. Chao. Cuídese, profe.